las ofrendas y los diezmos, yo le doy unos breves anuncios. Nada más recordarle, bueno, antes de recordarle nuestras reuniones, quiero que pase mi hermano Miguel a darles una noticia. Pase, hermano. Pase, hermano. Que Dios les bendiga, hermanos, ¿cómo están? Bien, gracias. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Bien? Sí. Yo les quiero anunciar que febrero 12 vamos a tener un evento de matrimonios en un lugar, pues yo creo que todos conocen IHOP, ¿no? Yo creo que el viernes les vamos a dar el domicilio, porque ahorita no lo escribí, pero lo voy a apuntar y todo se lo voy a presentar, pero quiero darles la invitación a todos los matrimonios y los que quieran ir febrero 12, que por favor se apunten conmigo o mi esposa, y así vamos anotando cuántas parejas van a ir ese febrero 12 a las 6 de la tarde. Si hay un cambio, le vamos a avisar con tiempo, pero hasta ahorita el viernes les voy a dar el domicilio y yo creo más detalles en lo que va a pasar. ¿Y el costo también lo vas a dar el viernes? El costo también el viernes, sí. Okay. Oye. So, todos están invitados, todos los matrimonios, por favor, apúntense en lo más pronto posible. Así que ya lo sabe, si usted quiere ir a esta cena de noche de ¿cómo se llama? De San Valentín, ¿verdad? Del Día del Amor y la Amistad, pues le hacemos la invitación para que se apunten con mis hermanos y podamos disfrutar de esa cena, una cena de matrimonios, para poder platicar también como parejas. Mire, si usted ya tiene mucho tiempo que no sale con su esposa o su esposo, esa es una oportunidad para que salgan juntos, mis hermanos, que se inviten a cenar, ¿cómo ve? Después le vamos a pasar el dato de cuánto será el costo, pero no va a ser muy caro, ¿eh? No va a pasar de $100, no se crea, no va a ser muy caro, no se asuste, va a ser económico, es un restaurante, nos están prestando el lugar, hay un cupo más o menos como para unas 20 parejas, y nos está dando la oportunidad hasta de llevar una guitarra y poder estar allí unas horas. Entonces, el viernes le damos la información ya más completa del domicilio del lugar, el costo y el menú. ¿Qué le parece? Para que va a haber dos opciones, dos menús, para que unos 2 menús, ¿no, hermano? Va a ser, ¿no? Más o menos, para que usted vaya pensando en qué es lo que va a disfrutar en esa noche de cenar, ¿sí? Muy bien, mis hermanos, pues entonces recordarles también nuestras reuniones de reunión. Las tenemos los miércoles a las 7 de la noche vía Zoom. Estamos ahorita con nuestra reunión de oración vía Zoom. Para aquellos que no tienen el link, acérquese conmigo, yo se lo mando para que usted lo tenga si usted quiere unirse con nosotros todos los miércoles a las 7 de la noche en una reunión de oración que tenemos. Estamos orando unos por otros, por las necesidades de esta congregación y de otras personas que están a nuestro alrededor. Así que ya lo sabe, 7 de la noche. Y los viernes a las 7:30 de la noche nos reunimos aquí, es nuestra reunión general. Y un domingo como hoy a las 11 de la mañana, los domingos nos reunimos también para alabar y adorar y escuchar la palabra del Señor. Amén, mis hermanos. Así que ya lo sabe, estamos aquí para reunirnos y exaltar el nombre del Señor. Amén. Así que vamos entonces a dar lugar a la palabra del Señor, a lo más importante. Y los niños pueden pasar a su salón. Los niños. Ya se nos andaban pasando los niños, ¿verdad? Los niños pueden pasar a su salón, por favor. ¿Adolescentes también? Adolescentes también, pasen a su salón. Adolescentes jóvenes mayores de 20 años se quedan. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces, mis hermanos, con la palabra del Señor. Vamos a continuar con el estudio del libro de los Hechos. Estamos ya en el libro
en el libro de los Hechos, pero en el capítulo 20, con la misión de la iglesia. Ese tema número 51 de esta serie que le titulé Hay propósito en las caídas. Hay propósito en las caídas. Lo que vamos a estudiar hoy, nuestros versículos que estudiaremos hoy, va a ser el capítulo 20, versículos 7 al 12. Vamos a estudiar hoy. Amén. Yo creo que usted ya lo tiene por ahí. Le voy a dar una breve introducción, un recordatorio, ¿verdad? Vamos a entrar, a hacer un repaso antes de entrar a nuestra porción de hoy, mis hermanos. Este capítulo 20 para mí es un capítulo muy emocionante, mis hermanos, porque Pablo ministraba y daba palabras de aliento a todos los discípulos. Y más adelante, Pablo da palabras de aliento a los pastores y a los ancianos, que lo vamos a ver en los siguientes temas. El mensaje pasado, si usted lo recuerda, vimos que Pablo se encargó de exhortar a los hermanos y también de abrazarlos, ¿verdad? ¿Lo recuerda? Este mensaje pasado fue de mucho aliento para nosotros, ¿verdad? Porque muchos nos abrazamos y pudimos conversar, intercambiar allí alguna información, algunos saludos, y nos abrazamos y fue confortante, ¿sí o no? Y esto es necesario, mis hermanos. Pablo lo hizo después de un tiempo difícil, no sé si lo recuerda, después de una manifestación que se salió de control. Pablo, mis hermanos, abrazó a los miembros de la iglesia y después partió a Macedonia. Aquí en Macedonia, Pablo hizo exactamente lo mismo que hizo en el lugar de donde estaba, en la iglesia de Éfeso, ¿verdad? Entonces, él exhorta a las iglesias con abundancia de palabras. Y exhortar, mis hermanos, les comenté que no es un regaño. No es un regaño, exhortar es llamar al arrepentimiento a las personas y darles consuelo. Al llamarles al arrepentimiento, pues ya va implícito, ¿verdad? El decirles que pues ellos están mal, que lo que hacen no es correcto. Y pues tratas de consolarles, ¿no? Tratas de llevarles a que sean restaurados, a que sean restituidos a la condición de como estaban anteriormente, ¿sí? Y el viaje de Pablo, mis hermanos, continuó hasta Grecia, en donde se encontraba allí Corintio. Y ahí en Corintio se quedó por 3 días. El siguiente destino de Pablo fue Troas. Pero al enterarse que los judíos querían acecharle, en lugar de irse por el mar y por barco y llegar pronto a su destino, que era Troas, pues él tuvo que irse por tierra, ¿verdad? Lucas lo acompañaba. Y en el camino se detuvieron en Filipos y celebraron la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura. Tenemos el detalle, mis hermanos, de que este viaje de Pablo duró 5 días. Y eso fue más del doble de lo que él tenía previsto, ¿verdad? Del tiempo. Entonces finalmente Pablo y Lucas llegan allí a este lugar, a Troas, en donde se centra la enseñanza del día de hoy, mis hermanos. En este lugar se reunieron con todo el equipo y con la iglesia que estaba ahí, porque recuerde que ya lo estaban esperando, ¿verdad? A Pablo, que algunos se adelantaron por barco y ya lo estaban esperando. Troas, mis hermanos, era un lugar muy significativo e importante para Pablo. ¿Por qué? Porque ahí Pablo fundó una iglesia en su segundo viaje misionero, que ya lo estudiamos. En este lugar Pablo tuvo una visión de un varón macedonio que decía, ayúdanos. Si lo recuerda que lo vimos, ¿verdad? Este iba a ser la última visita de Pablo a esta ciudad de Troas, la cual solamente duraría 7 días. Y en estos 7 días, mis hermanos, Pablo exhortaría a la iglesia. Vaya por favor para ver nuestro texto base, que es Hechos 29, y luego regresamos, hacemos una oración y regresamos al versículo 7. Hechos 29. Dice ahí, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana,
rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta mañana por tu presencia entre nosotros. Nos hemos gozado, te hemos adorado, te hemos exaltado, hemos sido bendecidos por tu presencia y ahora disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor. Tu palabra que es viva, es eficaz. Te rogamos, Señor, que nos hables, que nos instruyas, que nos redargullas, que nos exhortes a través de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita, Señor. Y nosotros no solamente queremos ser oidores, sino también queremos ser hacedores de tu palabra. Danos la sabiduría para poderla poner en práctica, Señor, en las cosas prácticas de la vida y no solamente recibirla como una información más, sino que sea algo vivo en nuestras vidas, Señor. Te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y regresando, mis hermanos, entonces, ahí en el libro de los Hechos, en el capítulo 20, versículo 7, ¿verdad? Ahí vamos a comenzar nuestro tema. Dice que el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, ¿verdad? Recuerde que lo que estamos haciendo es una enseñanza expositiva. Leemos capítulo por capítulo, versículo a versículo, y nos vamos deteniendo para ir estudiando y para irlo aplicando a nuestras vidas. Entonces dice, aquí vemos que está el concepto de la iglesia, ¿verdad? La eclesia, que es el llamamiento fuera. La semana pasada, mis hermanos, vimos las características de una comunidad espiritual, no sé si lo recuerda. Y hoy vamos a ver lo que ocurre cuando esa comunidad espiritual se reúne como iglesia. Todos los creyentes somos iglesia. A ver, diga, yo soy la iglesia. Yo soy la iglesia. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados fuera. ¿Sí o no? Eso es lo que significa iglesia. Hemos sido llamados a salir de la esclavitud del pecado. Hemos sido llamados a salir de la esclavitud del pecado para entrar a la libertad, mis hermanos. Hemos sido liberados de la muerte que produce el pecado para vivir una vida espiritual, una libertad. Y una vez rescatados de la esclavitud del pecado, mis hermanos, también somos llamados fuera del mundo. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y son dos frases, mis hermanos. Primero, fuimos llamados fuera de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo. Y una vez estando en la libertad de Cristo, mis hermanos, seguimos siendo llamados fuera del mundo para poder vivir en el Espíritu. Amén. Segunda de Corintios 6:17, váyalo buscando, por favor. Y deje un apartado ahí en el libro de los Hechos. En el contexto de este versículo de Segunda de Corintios 6:17, está hablando de no unirse en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí? Normalmente estos versículos los asociamos con temas de noviazgo o con temas de matrimonio, ¿verdad? Pero estos versículos se refieren a algo mucho más allá, más que eso, ¿no? Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, ¿lo tiene? Dice ahí, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toques lo inmundo, y yo os recibiré. Yo le hago una pregunta a usted en esta mañana. ¿Cuántos quieren o cuántos esperan ser recibidos por el Señor? Amén. Amén. Claro, todos anhelamos esto, ¿sí o no? Pero aquí en el texto, mis hermanos, si usted lo ve, hay una condición. ¿Cuál es esta condición? Que salgamos de en medio de ellos. Que salgamos del mundo, del yugo desigual, mis hermanos, que nos apartemos de ellos y que no toquemos lo inmundo, para que el Señor entonces nos pueda recibir. ¿Sí? Y esto, mis hermanos, no significa que no
eso no significa que nos vamos a volver ermitaños y que nos vamos a apartar en un lugar muy lejano y allá donde nadie tenga un contacto físico con nadie. Eso no significa esto, mis hermanos, ¿verdad? Que vamos a estar lejos del bullicio y de la falsa sociedad, ¿verdad? No, eso no significa eso. Lo que le estoy diciendo es que no nos conformemos, que no nos moldemos conforme a la filosofía del mundo, que no absorbamos las costumbres de este mundo, porque eso es lo que dice Romanos en el capítulo 12, versículo 1, ¿verdad? Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en el versículo 2 dice, no se conformen, es decir, no se amolden a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprueben o para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Para que usted hoy, en esta mañana, pueda recibir este mensaje que Dios tiene preparado para usted, ¿sí? Tiene usted que deshacerse de su filosofía, la filosofía del mundo. Tiene que deshacerse de ella. Tiene que cambiar de chip. Tiene que deshacerse de todo lo que no le agrada a Dios. Mire, llámese como se llame. Usted se tiene que deshacer de la ira, se tiene que deshacer de la lujuria, del enojo, de la duda. Llámese como se llama, y puedo nombrar más cosas, ¿no? Tenemos que deshacernos, mis hermanos, de todo lo que se opone a la santidad de Dios, para poder recibir su palabra con mansedumbre. ¿Cuántos dicen amén? Así que se refiere entonces a que nosotros seamos los que influenciemos al mundo. Nosotros tenemos que influenciar al mundo, mis hermanos. El mundo no nos debe de influenciar a nosotros, sino nosotros al mundo. Que seamos sal, que seamos luz de este mundo. Ya lo vimos en las semanas pasadas, los viernes, ¿verdad? En la serie de discípulos de verdad. Jeremías 15:19, vaya buscándolo también, por favor. Jeremías 15:19. Ahí nos habla de esto, de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Jeremías 15:19. Y en la última parte de este versículo es muy aplicable con lo que estamos hablando, mis hermanos, con lo que le estoy diciendo. Jeremías 15:19. ¿Lo tiene? Dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Y hoy en día, mis hermanos, muchos quieren ser restaurados, hoy en día, pero no quieren convertirse al Señor. Quieren resultados diferentes, pero haciendo lo mismo, ¿sí? Quieren que todo el entorno cambie y ponen excusas de que no cambian porque los demás no cambian. No, es que los demás no cambian, yo por eso no cambio. No, mis hermanos, ¿sí? Tenemos que ser restaurados, pero también debemos de convertirnos al Señor. Pero el Señor dice, vea, si te convirtieres, es decir, si te arrepientes, eso significa, ¿verdad? Yo te restauraré y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y aquí está el propósito, mis hermanos, de la gran comisión, ¿sí? Si sacamos todo lo vil, ¿verdad? Si sacamos todo lo que le estorba al Señor, entonces vamos a ser como su boca, ¿verdad? Luego dice ahí que conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Ya lo vio? Entonces nosotros no debemos de amoldarnos a este mundo. Ellos se deben de convertir, se deben de amoldar a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y así es como los discípulos de Cristo, mis hermanos, somos llamados fuera. Porque aquí todos nos vemos muy bonitos, ¿sí o no? Peinaditos, bien hermosos, sentaditos, hasta algunos con corbata, ¿verdad? Nos vemos bien aquí, pero somos llamados afuera, a hacer luz, a hacer sal. Allá afuera somos iglesia también. ¿Cuántos dicen amén? También como
somos como un soldado, ¿no? Perdón, que sale a la batalla, pero que ese soldado que salió a la batalla regresa al cuartel, vuelve a su ejército. Así también nosotros, la iglesia, regresamos a nuestro cuartel. Ahorita estamos en nuestro cuartel, mis hermanos, en nuestro tabernáculo, ¿no? La palabra reunidos de este versículo 7, volviendo a Hechos 27, esa palabra reunidos es la palabra griega que significa juntar, que significa congregar, ¿sí? Dios nos llama fuera del sistema del mundo para juntarnos, para reunirnos, para congregarnos, mis hermanos. Y esto es algo que los discípulos disfrutamos, ¿sí o no? Yo sí disfruto cuando yo vengo para acá. Yo disfruto, además le digo a mi esposa, ay, ya vámonos porque ya es bien tarde. Oye, pero son las 9 de la mañana, pero yo quiero estar temprano ahí. ¿Ah? Yo quiero estar temprano ahí. Es que no me maquillas, te vas maquillando en el carro, man. Yo voy manejando, ¿verdad? Yo siempre quiero llegar aquí temprano, mis hermanos. Entonces es algo que disfrutamos, ¿sí o no? ¿Verdad? No es una imposición de decir, ay, es que, ay, tengo que ir a la iglesia otra vez. Ay, qué flojera. No, ¿verdad? No es una imposición. ¿O cuántos vinieron con flojera hoy? No es una imposición, mis hermanos. Esto es un deleite, ¿sí o no? Yo sí me deleito, mis hermanos. Entonces, lo que estamos viendo aquí, mis hermanos, es que los discípulos de Cristo nos juntamos, nos reunimos, y la pregunta es, ¿cuándo nos reunimos? ¿Cuándo? Ahí el texto lo dice, si usted lo ve, en Hechos 27. ¿Cuándo nos reunimos? El primer día de la semana. ¿Qué es cuándo el primer día de la semana, mis hermanos? Hoy domingo. Si usted dice, no, es que mi semana empieza el lunes, usted todavía trae el chip del mundo, mis hermanos. ¿Sí? Pero la semana comienza el domingo. Es más, usted ve el calendario y en el calendario empieza en el domingo. ¿Sí o no? Empieza, dice Sunday, ¿no? Empieza el domingo el calendario, es el primer día. Entonces, hemos dedicado este día entero, mis hermanos, para el Señor. Así que no llevamos prisa, ¿verdad? Todo el día es dedicado para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? De tal manera que no debería de pesarnos en levantarnos temprano para venir a la iglesia. ¿A cuántos les dio flojera levantarse hoy? Decir, ay, qué frillito, estoy bien a gusto aquí en mi cama y luego tengo que ir a la iglesia. Ay, no. ¿Usted le pesó? ¿No? No se descubran, hermano. No, no es cierto. Bueno, cada día, mis hermanos, cada día es día del Señor, ¿sí? Pero el domingo es el día cuando la iglesia se reúne. Amén. Así que ya sea domingo o cualquier otro día, cuando nos reunimos en este lugar o en otro, hay unidad. ¿Cuántos dicen amén? Y esa unidad que el Espíritu Santo, es esa unidad que el Espíritu Santo nos dio. Amén. Dice la palabra, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Es decir, que el Espíritu entonces nos une, mis hermanos, a Cristo y también nos une los unos con los otros. Nos une a nosotros. Amén. Nosotros, mis hermanos, nos reunimos con un propósito. ¿Cuál es ese propósito de reunirnos? De partir el pan. ¿Sí? Ese es el propósito. Esta frase tiene mucho significado. Esa frase de partir el pan. Ahí lo estamos viendo en el versículo 7, ¿verdad? Esto implica, mis hermanos, la cena del Señor, que es un recordatorio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, la cena del Señor, ¿verdad? Pero no quiere decir que cada domingo tenemos que hacerlo, ¿verdad? Es solamente un recordatorio. Nosotros respetamos a aquellos que lo hacen cada semana, porque hay iglesias donde lo hacen cada semana, y bueno, pues no hay problema por eso, porque el Señor no instituyó la cena, pero no dijo cada cuándo hay que celebrarlo, ¿verdad que no? No dice cada tercer domingo o cada tercer mes, nunca dijo cuándo, sino dijo cuando lo hagan, háganlo recordando lo que yo hice, ¿verdad? Entonces, eso es solamente para hacerlo memoria, ¿verdad? De lo que Él hizo, memoria de Jesús. Así que nosotros, mis hermanos, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad?
La obra de Cristo en la cruz hizo posible, mis hermanos, que cada uno de nosotros que somos la iglesia tengamos una comunión individual con el Padre. Porque debemos de tener una comunión individual. Así como ahorita estamos con una comunión colectiva, también tenemos una comunión individual, ¿verdad? En lo particular, a solas, en nuestros hogares, en nuestro trabajo, en donde vayamos, mis hermanos, ¿sí? Entonces tenemos como les dije, una comunión individual con el Padre y que podamos también entrar hasta ese lugar santísimo. A través de esa comunión individual podemos entrar al lugar santísimo, mis hermanos, a la misma presencia de Dios, ¿verdad? Porque así dice Hebreos 10:19, que entramos hasta el lugar santísimo. Sin embargo, mis hermanos, la cena del Señor se celebra comunitariamente, ¿sí o no? Nos muestra que es algo colectivo la cena del Señor. Es algo que no se celebra solo. No, pues yo voy a celebrar la cena del Señor en mi casa. No, mis hermanos. Por eso Jesús partió el pan con sus discípulos y por eso los creyentes nos reunimos, mis hermanos, para recordar y anunciar la muerte del Señor. Y esto será ¿hasta cuándo, mis hermanos? Hasta que Él venga, hasta que Él regrese. Amén. Y este era el caso de la iglesia de Colosas. Colosenses 3:16, váyalo buscando, por favor, para que veamos cómo es reunirse de manera colectiva, pero que comenzó en casa de manera individual, ¿sí? Allí en Colosas. Colosenses 3:16. ¿Lo tiene? Amén. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿En quién? Dígalo, en mí. La palabra de Cristo tiene que morar en abundancia, ¿no? ¿En quién? En mí. En mí. Y esto se hace de manera individual, ¿sí o no? Tú te metes, estás en tu casa, preparas un tiempo para estudiar la palabra del Señor, para recibir abundancia del Señor, para estar aprendiendo de la palabra del Señor. Eso se hace de manera individual, porque el mensaje de hoy no debería de satisfacer tu hambre solamente para este domingo. Es decir, ¿cuántos de aquí comen una sola vez a la semana y ya no vuelven a comer? ¿Usted come una vez a la semana y ya no vuelve a comer? Pues fíjese que hay iglesias que no abren su Biblia sino hasta el próximo domingo. Y eso no debería de ser así, mis hermanos. Por eso dice que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros. Amén. ¿Sí o no? Mira, aunque usted vaya al Golden Corral y se aviente en el buffet que usted quiera y coma todo lo que pueda, no le va a alcanzar para toda la semana, ¿eh? Le va a dar hambre al día siguiente. Y de la misma manera tenemos que alimentarnos todos los días con la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñados y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Individualmente estuvimos llenándonos de la palabra del Señor, y una vez que nos llenamos de la palabra del Señor, pues tenemos abundancia, ¿verdad? Estamos llenos, estamos satisfechos y hasta tenemos comida para repartir. Es como cuando usted hace una reunión en su casa, un cumpleaños, y pues hace una comida, y pues queda comida, ¿no? Y dice, bueno, queda comida para toda la semana y hasta más, para llevarme lonche al trabajo. Pero si lo dejo lo demás, se me va a echar a perder. Entonces, ¿qué es lo que usted hace? No me vaya a decir que la tira, ¿eh? No tire la comida, hermano, repártala. Aquellos que están a su alrededor, aquellos que usted conoce, y, oye, ¿sabes qué? Aquí tengo un poco de comida, ¿qué te parece? ¿Gustas un poco? Ah, sí, dámela, ¿no? Es lo que hacemos, es lo que yo hago, ¿no? Yo reparto la comida, y a veces también en casa de mis papás reparten la comida, y aquí queda un poco, pues venga, ¿no? O vengan a comer, pues vamos, ¿no? Es lo que tenemos que hacer. Es decir, si nos alimentamos abundantemente de la palabra del Señor, vamos a tener hasta para repartir, hasta para dar. ¿Sí o no? ¿Verdad? Entonces dice aquí, pero mire, si usted, ¿verdad? Dice aquí, cantando con gracia,
continúa diciendo, ¿verdad? El versículo 3:16 dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Lo ve? Ahora, alguien que no está lleno de la palabra de Cristo no canta, mis hermanos. Alguien que no está lleno de la palabra de Cristo no canta. Pero cuando estás en el Espíritu y estás lleno de la palabra de Dios, que la palabra de Dios mora abundantemente todos los días en ti, entonces llega el tiempo de cantar. ¿Y sabes algo? Cuando todos se reúnen y cantan al Señor, es algo glorioso, mis hermanos. Como lo hacíamos hace un momento, ¿sí o no? Todos cantábamos al Señor y le adorábamos, y es algo glorioso, mis hermanos. El Señor se manifiesta. Y si hay una iglesia individualmente, que es individualmente ahí, que individualmente tuvieron comunión con Dios, si hay una iglesia que individualmente tuvieron comunión con Dios, pues entonces va a ser una alabanza, va a ser una adoración, pues llena de gracia, ¿no? Llena del favor de Dios, bien nutrida, mis hermanos, porque es una alabanza que fluye de un corazón que está rendido al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Mire, partir el pan, también, regresando un poco a lo que decía Hechos de partir, que partían el pan, era la cena del Señor, pero también partir el pan era de que en algunas ocasiones los hermanos se reunían y hacían convivencias, ¿sí? Y repartían el pan. Y para algunos era pues un momento en el cual aprovechaban para comer nutridamente, sanamente, porque muchos eran pobres. En aquel entonces muchos no tenían ni para comer, pero aprovechaban, cada quien llevaba un poco de todo y todos podían comer. Los más ricos compartían con los pobres y ahí entre hermanos, ¿verdad? Eso también significa repartir el pan. En las reuniones, ¿verdad? Se reunían a veces también en las casas, o sea, se reunían en los lugares de reunión, pero también iban a las casas y se reunían a compartir el pan a las familias de la iglesia. Y esto, mis hermanos, esto trae comunión unos con otros. Amén. Todo esto, mis hermanos, se realiza en torno a la enseñanza. Y es desde ahí donde fluye todo lo anterior. ¿Sí o no? Fluyen los cantos, fluye la cena del Señor, fluye la comunión unos con otros, y todo fluye desde la palabra del Señor. Amén. De otra forma, mis hermanos, si no estuviera presente la palabra de Dios, la cena del Señor sería como cualquier otra cena, ¿sí? Y los cantos serían como cualquier otros cantos, ¿sí? Porque pues, si la gente que va a un bar canta cualquier canción, ¿no? Que se le pone ahí. Pero eso es lo que nos hace distintos, mis hermanos, de la comunidad de Satanás. A esta comunidad espiritual a la que nosotros pertenecemos, mis hermanos, que la palabra del Señor es el centro, es en lo que perseveramos y es desde ahí en donde fluimos. ¿Cuántos dicen amén? Y esto fue lo que hizo Pablo, mis hermanos, con esta iglesia en estos 7 días. Sin importar el cansancio de un viaje tan largo. ¿Cuántos han viajado por horas y que llegan cansados de un viaje? ¿Alguien aquí? Es cansado, ¿no? Cuando viajas, haces un viaje largo y lo único que quieres es descansar, llegar a tu casa y descansar, ¿no? O llegar a algún hotel y descansar. Pero esa no era la situación de Pablo. Él, a pesar de haber hecho un viaje largo de 5 días, él llegó directo a lo que iba, mis hermanos, ¿sí? Él ya sabía, Pablo ya lo sabía a través del Espíritu, que era la última vez que iba a estar ahí. Y quería aprovechar todo ese tiempo para enseñar la palabra. Mire, yo recuerdo cuando allá en casa de oración se hacían, en el pasado se hacían los congresos de alabanza y adoración. Y ¿sabe algo? Yo quería estar allí. Y yo apartaba, es más, yo pedía vacaciones en mi trabajo para estar esos días. Eran 3 días, mis hermanos, de congresos. Desde que amanecía hasta que anochecía. Y yo quería estar allí. Y yo pedía vacaciones no para irme a la playa, para irme al congreso de alabanza y de adoración, allí en casa de oración. Y eran tremendos esos congresos, porque se ponían bien padre, ¿no? Entonces yo quería estar ahí y estaba hasta temprano. Era casi de los primeros que llegaban ahí, siempre. Y era casi de los últimos que me iba. Y yo, pues ahí, yo era nada más congregante, ¿verdad? Todavía no
no dirigía la alabanza, todavía no, el Señor no me hacía el llamado, pero yo quería estar allí. Yo desde que amanecía, apartaba esos 3 días entre semana y me iba desde temprano. Imagínense, 3 plenarias en la mañana. Desde las 9 de la mañana la alabanza a las 10 y luego de 10 a 11 y hasta las 2 de la tarde salíamos para un break y luego regresar en la tarde para lo que sigue. ¿Cuántos aguantan eso, mis hermanos? Y Pablo era lo que estaba haciendo, aprovechaba el tiempo. Yo me imagino que estaba plenaria tras plenaria enseñándole a la gente de Troas, ¿sí? Y la gente de Troas, pues con hambre de Dios, con ansias de escuchar la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros, por ejemplo, acá, bueno, yo no me cansaba, mis hermanos, ¿verdad? Durante los 3 días, de día y de noche, escuchando la palabra, alabando al Señor. Y estábamos atentos a lo que el expositor estaba diciendo ahí, ¿sí? No me distraía, no, si pasaba una mosca, la dejaba que pasara. No me distraía, mis hermanos. Pero hay algunos que se distraen con eso, ¿verdad? Ya pasa el helicóptero y se distraen. No, no se distraiga. Entonces, eso es lo que hacíamos en aquel día y era algo tremendo, ¿no? Así que esto era algo más o menos de lo que yo le acabo de platicar, de lo que le acabo de contar. Esto era algo más o menos lo que estaba pasando con el apóstol Pablo allí en Troas. Este era el último día del congreso, ¿verdad? Que él iba a tener ahí en Troas. Y el pueblo quería, pues seguía estando ansioso, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios. Y dice la segunda parte del versículo 7, vea lo que dice. De ahí de Hechos 7. ¿Qué dice? Que Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente. O sea que él estaba enseñando, ya sabía que al día siguiente ya se tenía que ir y les estaba enseñando. Pablo no dijo, hermanos, hoy solo les voy a compartir 1 hora. Es más, ni 1 hora vamos a compartir hoy. Porque mañana salgo de viaje y pues tengo que descansar, tengo que preparar mi maleta y pues me tengo que ir, ¿verdad? Así que tengo que ir a descansar. Él no dijo eso, mis hermanos. Él iba a salir al día siguiente y mientras enseñaba, porque vea lo que dice. ¿Qué dice ahí? Dice, habiendo de salir al día siguiente, ¿qué dice? Se alargó el discurso. ¿Hasta cuándo? Hasta medianoche. No se preocupe, hermano, eso aquí no va a suceder, ¿sí? Pero Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, mis hermanos. Qué tremendo, ¿no? Hasta la medianoche. Ve el versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto de donde estaban reunidos. Mire, cuando se junta un pastor apasionado por la palabra y una iglesia ansiosa por escucharla, pues ocurre algo poderoso, mis hermanos. Ocurren largas reuniones, ¿sí? Y no quiere decir que una reunión larga sea excelente, ni lo contrario. Esto es lo que vemos en este texto, ¿sí? Reunirnos como cuerpo, mis hermanos, es como un pedazo de cielo, ¿sí o no? Reunirnos como cuerpo es como un pedazo de cielo, porque si tu hermano es redimido y tú lo eres, pues allá arriba, mis hermanos, vamos a estar juntos en el cielo, allá con el Señor, ¿sí o no? ¿Verdad? Y aunque aquí sea un pedazo de cielo, aún no estamos en el cielo, mis hermanos, ¿sí o no? Estamos en este mundo bajo distintas leyes, y una de esas leyes es la ley de la gravedad, ¿sí? Hay muchas leyes, estamos bajo muchas leyes en este mundo, y una de ellas es la ley de la gravedad. Aún entre creyentes, mis hermanos, y en reuniones ocurren tragedias, ¿sí o no? Ocurren desgracias, mis hermanos. En medio de esta maravillosa reunión que vemos aquí, mis hermanos, va a ocurrir una caída. Yo le hago una pregunta. ¿Alguna vez usted se ha caído? ¿Sí? ¿Cómo le fue en esa caída? Algunos ya recordaron su caída, ¿verdad? Es doloroso, ¿sí o no? Una caída. Y más que doloroso, es vergonzoso. Yo creo que duele más la vergüenza que el golpe que te das en la caída, ¿no? ¿Sí o no? Mire, le voy a contar un suceso. Yo cuando tenía la edad, estaba adolescente todavía. Yo andaba con un primo. Siempre andábamos muy juntos, ese primo y yo. Se llama Alejandro, si me está viendo le mando un saludo, ¿verdad? Alejandro Márquez. No, estábamos jugando en la casa de una tía. Y esa tía estaba construyendo un segundo piso.
Entonces estábamos con un avioncito de papel, fíjese. Pero no de papel de esos que uno arma, sino de esos, era novedoso, era la novedad. Era como de papel o ¿cómo se llama? Unicel. De esos avioncitos así, bien formadito y todo, que lo desarmas y lo armas. Y ¡ay! Era novedoso. En vez de papel, pues ese avioncito y volaba. ¿Cuántos recuerdan eso? Era novedoso. Y él estaba arriba y él lo aventaba, yo abajo lo cachaba. Y yo se lo regresaba y así estábamos. Y en una de esas, pues el avioncito pegó en la barda así y él por querer agarrarlo, que se viene con todo y barda, mis hermanos. Imagínense. Digo, yo me río porque en el momento pues sí estábamos asustados. Se vino con todo y barda y haga de cuenta que la barda, nomás vi que venía así la barda y él venía encima de la barda como si fuera la alfombra voladora, ¿no? Y cuando cayó, la barda, o sea, se expandieron los ladrillos y él se levantó así todo mareado y todo y salió pues mi tía bien asustada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No? Imagínense esa caída. Esa caída pudo haber sido mortal, ¿eh? Y pues se mareó todo. Y no te duermas, no te quería dormir. Y no te duermas, inmediatamente lo llevaron a la Cruz Roja, ¿no? Y ahí con suero y todo, y ahí estaba. Imagínense. Y fue una caída de un piso nomás. Este joven, ¿verdad? Vamos a ver aquí entonces el incidente que ocurrió en medio de una reunión extendida en un aposento largo. En un aposento alto, mis hermanos. ¿Sí? Vean el versículo 9. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, pues sí, pues duró hasta medianoche, ¿verdad? Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo, tercer piso, mis hermanos, y fue levantado muerto. Nada que ver con la caída de mi primo, ¿verdad? Nada que ver con eso. Mi primera impresión cuando leí este texto, mis hermanos, fue preguntar, ¿esta tragedia pudo haberse evitado? ¿Usted qué cree? La respuesta es sí. Si este joven Eutico no hubiese estado sentado en la ventana, ¿verdad? No hubiese estado, quizás él a lo mejor no se hubiera dormido, ¿verdad? O si no hubiera estado sentado en la ventana y se hubiera dormido, pues no haya pasado nada, ¿no? Así pasa con algunos aquí, de repente se me duermen, ¿verdad? Y luego de repente veo que se le cae la Biblia y digo, ya dio el bibliazo allí, ¿no? Digo, eso pasa, ¿no? Cuando uno se está durmiendo y traes la Biblia en la mano y de repente la sueltas y se te cae. Y ahí dicen, no, ya se durmió. De ahí te das cuenta, ¿no? O se cae el celular. ¿Quién va a soltar el celular, mi hermano? Ni para dormir lo sueltan. Bueno, no, sí, algunos dormidos sí lo sueltan, ¿no? y si no hubiera estado este joven sentado en la ventana, pues no, o sea, se hubiera evitado esa tragedia, ¿sí o no? Se hubiera dormido y no, pues no pasa nada, ¿no? Pero estaba a la orilla de la ventana. Y si él no hubiese estado ahí, mis hermanos, en la ventana, no hubiese ocurrido esta tragedia. Quizás lo más grave haya sido que como le dije, se le cayera el celular o la Biblia. Ya que cuando alguien le comentaba se está durmiendo, pues es lo primero que se le cae. Ahora la pregunta ¿es posible que un discípulo caiga? ¿Es posible que un discípulo caiga? Sí. Así como un discípulo es posible que se caiga al suelo, porque estamos bajo la ley de la gravedad, como le pasó a Eutico. También es posible, mis hermanos, que un discípulo caiga en una falta. ¿Sí o no? Y es aquí donde queremos llegar, mis hermanos. Quiero aprovechar para hacer un paréntesis, ¿sí? En esto. No es lo mismo caerse que tirarse. ¿Estamos de acuerdo con eso? No es lo mismo caerte que tirarte. No es lo mismo. Quiero aprovechar para hacer este paréntesis, ¿verdad? Mire, cuando mi primo se cayó de la azotea, él se cayó no porque quiso. Él se cayó porque fue un accidente, ¿verdad? Él se cayó de la barda, no se tiró. Son dos cosas distintas, ¿sí? Una cosa es caerte y otra cosa es tirarte. Espero que quede claro y lo vamos a ir desarrollando. De la misma manera, mis hermanos, no es lo mismo caer en pecado que vivir en pecado. Son dos cosas completamente distintas.
Y para que quede un poco más claro, no es lo mismo resbalarte en el lodo que revolcarte en el lodo. ¿Verdad que no es lo mismo? Son dos cosas completamente distintas, mis hermanos. Y hay algunos, mis hermanos, que se la viven tirándose del bungee. ¿Sí saben lo que es el bungee? ¿Sí saben lo que es el bungee? Donde usted va, se sube a un lugar altísimo y le amarran una cuerda en los tobillos. Es como una liga, un resorte grande, ¿no? Y hay algunos que se avientan, se arrojan así al vacío, literal. Están amarrados de los tobillos y cuando van ya casi llegando al piso, rebotan. ¿Sí ha visto ese, el bungee o no? Es el bungee, ¿sí lo ha visto? Ese es el bungee. No sé aquí cómo se le llame. ¿Sí se le conoce así el bungee o no? O el resorte. Bueno, el bungee. Sí, ya sabe ahora sí que es el bungee, ¿verdad? Pues hay algunos que se la viven tirándose del bungee por entretenimiento, mis hermanos. Por deporte. Pero no es el caso de Eutico, el joven este. Él no se tiró. Él se cayó. Amén. Y es muy probable, mis hermanos, que este joven Eutico haya tenido una larga jornada de trabajo. Por ejemplo, si él era esclavo, porque no lo dice, no gozaba de días de descanso. Por eso se juntaban las tardes para reunirse y escuchar la palabra del Señor. Porque después de una jornada larga de trabajo, podían reunirse. Y aún el primer día de la semana, muchos trabajaban y no descansaban porque eran esclavos. Eutico, mis hermanos, tenía un trabajo no como el nuestro. Él no trabajaba en una oficina, él no estaba sentado detrás de una computadora, él no estaba en un negocio, ¿verdad? Ni en una oficina, no estaba en una maquiladora. El trabajo en aquellos días, mis hermanos, era un trabajo duro, era un trabajo pesado, porque no existía toda la maquinaria que hoy existe y que nos facilita el trabajo. No existía la tecnología que hoy hay, mis hermanos, ¿sí? Así que es probable que este joven, después de una jornada larga de trabajo, estuvo dispuesto a congregarse y estuvo dispuesto a reunirse. Él jamás dijo, no, me siento cansado, hoy no voy a la reunión. No, él fue, él estuvo dispuesto, a pesar del cansancio, él estuvo dispuesto a reunirse y fue, ¿sí? La buena noticia, hermano, es que cuando usted viene aquí, no lo vamos a poner a hacer aeróbics, ¿verdad que no? Así que si usted viene cansado, usted mira, está cómodamente sentado en su silla, escuchando la palabra del Señor y recibiendo la palabra del Señor. No lo ponemos a hacer aeróbics, ¿verdad que no? Pero este joven estuvo dispuesto, mis hermanos, a reunirse, a seguir escuchando la larga enseñanza de Pablo. Estuvo ahí en el congreso, ¿verdad? Que había organizado. Pero se rindió, dice la palabra ahí que se rindió, ¿verdad? Entonces se rindió ante su humanidad, mis hermanos, este joven. Eso fue lo que pasó ahí. Eso es lo que vemos en el texto. Fue vencido por el sueño. Y esta palabra vencido, mis hermanos, es clave aquí. Es la que nos revela que Eutico no se tiró, se cayó porque fue vencido por el sueño, ¿sí? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en esta palabra, vencer, vencido? ¿Qué viene a tu mente cuando piensas en esta palabra? Esta palabra estaba luchando. Esta palabra habla de lucha, así es, de una lucha. Y en una lucha se requiere esfuerzo, ¿sí o no? En una lucha se requiere esfuerzo. Por ejemplo, el boxeador se prepara para la contienda, ¿no? Con una buena alimentación, hace buen ejercicio, se prepara hace cardio y se prepara muy bien para una contienda. Quiere estar preparado y quiere tener fortaleza un boxeador. Y requiere estar con sus 5 sentidos puestos en la contienda, ¿no? Para poderlo hacer. Así que la lucha, mis hermanos, implica o requiere esfuerzo. Algunos dicen que están luchando contra algún pecado. Algunos dicen. Contra alguna actitud. Pero no parece que estén luchando porque esa actitud domina sobre ellos la mayor parte del tiempo. Entonces no es una lucha. Estás vencido ya, ¿sí?
Eso tiene que quedar bien claro, mis hermanos. Esta palabra vencer, que nos habla de lucha, ¿sí? Nos habla de lucha. Y así lo asociamos con algún pecado, con alguna actitud, ¿sí? No podemos usar la excusa de que, ay, estoy en mi lucha, ¿sí? No, porque si eso que tú dices que es tu lucha te domina, ya no es lucha, ya es tu derrota. Y se debe hacer algo urgente para cambiar eso. ¿Están de acuerdo? Siguiendo esta misma analogía del boxeador, mis hermanos, o estás de pie en el ring, o estás tirado, ¿verdad? Ahí en la lona. O estás ganando, o estás en la lona. Mire, en la lona el boxeador no le batalla, ¿verdad que no? Él está tirado. Ya, pero cuando se levanta, le va a batallar. ¿Por qué? Porque va a seguir recibiendo la lucha, los golpes, ¿verdad? Y ahí está siendo derrotado este boxeador. Pero una vez que te levantas, estarás otra vez en la lucha. Por eso debemos de levantarnos, mis hermanos. No debemos de quedarnos ahí tirados. Debemos de levantarnos para seguir en la lucha. Y solo hay esas dos opciones, no hay más. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿En la lona o arriba batallando, en la batalla? ¿Dónde estás tú, mi hermano? Las caídas, mis hermanos, nos recuerdan nuestra humanidad. Y también nos recuerdan nuestra vulnerabilidad. Porque ¿sabe una cosa? No somos supercristianos, mis hermanos. No somos supercristianos porque hay algunos que dicen, yo todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y ando bendecido, prosperado y en victoria. Armado y peligroso. Y échame el diablo y ahorita le arrebato lo que me robó. Así hay algunos que andan, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Cuántos conocen así? Mire, esos que dicen esto son los primeros que apostatan a la primera de cambios. No son supercristianos, mis hermanos. La palabra nos recuerda que somos humanos, que somos vulnerables, que somos falibles. Piensen en los apóstoles, en los discípulos, que en varias ocasiones pudimos ver su humanidad ahí en las Escrituras. ¿Sí o no? Por ejemplo, Pedro, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Pedro negó al Señor, cayó a la lona, pero se levantó. ¿Sí o no? ¿Y qué fue lo que escuchó de parte del Señor? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, apacienta mis corderos. Durante 3 veces, Pedro, ¿me amas? Y ahí está, ¿verdad? Vemos cómo el Señor restaura y fortalece al que se levanta de estar tirado en la lona. El Señor lo fortalece y lo restaura. Ahora, las caídas nos demuestran que somos frágiles, ¿sí o no? Que somos humanos. Eutico, mis hermanos, cayó del 3er piso y dice el texto que lo levantaron muerto. Muerto. Esto no se dijo de manera figurada, mis hermanos. La caída de Eutico fue tan fuerte que murió de manera literal. De manera literal. Basta, mis hermanos, con un pequeño desliz para morir. Mire, hoy estamos aquí, al rato no sabemos, ¿sí? Podemos perecer en cualquier instante porque somos humanos, somos vulnerables. Un accidente puede pasar en un segundo. Tú puedes ir tranquilamente en un freeway y puede salirte un loco por ahí, o en una persecución policíaca, qué sé yo, y ahí puede haber un accidente, ¿sí? Basta un pequeño desliz, mis hermanos, para morir. Puede ser incluso algo que todos hacen. No, pues es que eso todos los hacen. Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? ¿Sí? Mire, así rápidamente, ¿cuántos supieron una historia allá en México de la historia de los huachicoleros? Los huachicoleros se les conoce así a esas personas que hacían hoyos en los ductos de petróleo o de gasolina, escarbaban para robarse la gasolina. En una de esas, pues como todo el mundo lo hace, estaba lleno. No, pues todo el mundo lo hace, la gente se paraba en las carreteras. Pues si vemos que están robando, pues yo también. Y se pararon a agarrar gasolina para surtirse, yo creo, para su vehículo. Pero ¿qué cree que pasó?
explotó ese lugar. Explotó ahí y todo salía, y se veía en las noticias cómo la gente salía envueltos en llamas corriendo, quemándose. Y era la primera vez, algunos era la primera vez que lo hacían. Fíjese, pues es que todos lo están haciendo, yo también. ¿Te fija? Basta un pequeño desliz para morir. Y aunque todos lo hagan, mis hermanos, si tú lo haces, puede resultarte mortal. ¿Cuántas personas conociste que era su primera vez que tomaban, pero que también manejaban? Y murieron ahí, manejando, tomando y chocando. Y era su primera vez. ¿Cuántas personas conoces así? Entonces, veremos aquí, mis hermanos, qué debemos hacer cuando alguien cae. ¿Sí? Pero antes de ver lo que la Biblia nos enseña, qué se debe de hacer cuando alguien cae, vamos a descartar posibilidades. ¿Qué le parece? Así que descartaremos a aquellos que se tiran del bungee. Los vamos a descartar. Esos que se tiran, quedan descartados. Aquellos que se revuelcan en el lodo, quedan descartados. No nos vamos a referir a esas personas. ¿Qué le parece? Si usted es alguien que se tira del bungee una y otra vez, y luego dice, estoy luchando, ¡woo! Y luego vuelves y te subes otra vez, y otra vez, estoy luchando, y te avientas en el bungee, ¿sí? Oh, vean mi lucha, ¡woo! ¿No? Si usted es como que se tira del bungee a cada rato, usted no entra en esta categoría. ¿Estamos de acuerdo? Lo que necesita hacer es arrepentirse de su pecado, porque la cuerda, tarde que temprano, se va a reventar en cualquier momento, si usted se tira del bungee. ¿Sí? Aquellos que no se reúnen para recibir la palabra, aquellos que desean seguir dándose el gusto a su humanidad, aquellos que se tiran del bungee y de vez en cuando se hacen los muertos, ¿para qué? Para ver cómo reaccionan los hermanitos. Y si no reaccionan como esperaba ese que se tiran del bungee, entonces comienzan a murmurar y a justificar sus acciones. ¿Ven? Por eso yo, ¿ven cómo? Por eso soy yo así. ¿Ven? Por eso yo soy así, porque nadie me ayuda. Comienzan a justificarse. Sí, exactamente, vemos lo que pasa contigo porque vemos cómo te tiras del bungee y cómo te das unas divertidas tirándote en el bungee. ¿Verdad? Así que con estos aventureros, mis hermanos, debemos proceder de otra forma distinta. Lo que haremos entonces es, mis hermanos, centrarnos en un discípulo verdadero, en un creyente genuino que cae en una falta. No es el que se tira, sino el que cae en una falta. Vea el versículo 10, por favor, de Hechos 20. Sí quedó claro esto, ¿verdad? Hechos 10, 20:10 dice: entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. El principio, mis hermanos, que vemos aquí es que debemos de estar constantemente mirando a nuestro alrededor. Eso debemos de hacer siempre, estar observando. De eso se trata la iglesia, mis hermanos. La iglesia no es yo vengo, veo la película, me como mis palomitas, se acaba la película y me voy. Eso no es la iglesia, mis hermanos, ¿sí? Hay iglesias que solo desean un público así también. Si quieren ver lleno, no le hacen, no te conozco, pero que vengas y que dejes tu diezmo. Eso sí, que dejes tu diezmo, no te conozco, pero que esté lleno. Y ya, bye. Cada domingo, 10 de la mañana, ya. Hay muchas iglesias así. ¿O no, hermano Jorge? Hemos ido a varias iglesias para preguntar sobre lugares de renta. No, así estamos bien. Nomás el domingo a las 10 queremos. ¡Wow! Un domingo nada más a las 10. Y no tienen más actividades en las iglesias hoy en día en Estados Unidos. En la mayoría de las iglesias. Por eso se está perdiendo, está decayendo el cristianismo en esta nación. Porque no quieren tener más actividades, no quieren tener más compromiso con el Señor principalmente. ¿Sí? Pero eso no es lo que vemos aquí en la palabra, mis hermanos. Debemos de mirar a nuestro alrededor.
Hay que ver las necesidades de los demás. Porque la palabra dice, más bienaventurado es el que da que el que recibe, ¿sí o no? Dicen muchos que ese es el versículo favorito del boxeador, ¿verdad? Más bienaventurado es dar que recibir. Ten por seguro que vas a recibir cuando tú vengas aquí. Lo vas a recibir cuando vienes. Ahora mismo tú estás recibiendo, ¿sí o no? Estoy sirviendo a Dios, pero estoy sirviéndote a ti también, mi hermano, porque me metí a estudiar ese tema. Y fueron varias horas de estudio de este tema. Y así cualquier otro hermano que está sirviendo aquí, te está sirviendo a ti, ¿no? Aquí hay hermanos que sirven, pero lo hacen por amor al Señor y por amor a ti. Así que debemos de venir, mis hermanos, con la actitud de no ver cómo me sirven o qué recibo o qué está mal. No debemos de venir con esa actitud, mis hermanos. No somos supervisores, ¿verdad? ¿Que no somos supervisores? Lo que somos somos siervos de Dios. Somos discípulos de Cristo. Entonces debemos de venir listos para atender cualquier necesidad y hacerlo como para el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto fue lo que Pablo hizo, mis hermanos. Él estaba predicando una larga enseñanza, vio que estaba pasando algo y estuvo dispuesto a hacer una pausa en su tema, en su mensaje, porque oyó alboroto. Quizá escuchó gritos también, porque imagínense una tragedia de ese tipo. Alguien se cae. Yo creo que algunos perdieron la atención de lo que Pablo estaba diciendo. Empezaron a escuchar gritos, vieron que gente corría y pues todos dijeron, ¿qué está pasando ahí? Y fueron a ver lo que estaba pasando, ¿sí? Y algunos por ahí entonces Pablo hizo una pausa en su mensaje, ¿verdad? Hizo un momento y fue, pero claro, después continuó, ¿no? Pero lo hizo solamente para ver qué es lo que estaba pasando. Porque ya iba a continuar lo más importante, iba a seguir lo mejor, que era la cena del Señor. Y vemos aquí en el versículo 10 que dice, entonces descendió Pablo. La pregunta aquí sería, mis hermanos, ¿estás mirando a tu alrededor? No con el afán de criticar o murmurar, mis hermanos, ¿sí? Sino con el afán de servir. ¿Estás mirando a tu alrededor? No es lo mismo, eso está chueco y debería de estar así de tal forma, a decir, ¿sabes que eso está chueco? Pero déjamelo enderezo. Y sin decirlo y sin tocar tambores ni platillos, ¿sí? Y decir, eso estaba chueco, pues yo lo enderecé, ¿eh? No. O sea, ser observadores, mis hermanos, ¿sí? Debemos de mirar a nuestro alrededor para servir, para abrazar, no para criticar. Amén. La otra pregunta es, ¿estamos dispuestos a interrumpir nuestra ocupada agenda para descender a donde está un caído? Porque es muy fácil decir, mira, se cayó por dormilón. Yo ya sabía que se iba a caer. Todas las reuniones se duerme, el Eutico. Tarde que temprano se iba a caer. Yo ya lo sabía. ¿Verdad? No es lo mismo eso, mis hermanos. Todos tenemos cosas que hacer. Si pensamos fuera de nosotros, nos daremos cuenta de las necesidades de los demás. Amén. Imagínense este cuadro, ¿verdad? Seguro que los que levantaron a Eutico, lo levantaron pues muerto, porque dice la escritura que lo levantaron muerto. Entonces comenzaron a dar voces así dramáticas, ¿no? ¡Oh, Eutico está muerto! ¡No puede ser! ¿Qué le pasó a Eutico? Vea cómo está, ¿no? Y pues esos gritos se escucharon por todos lados. Entonces todos inmediatamente fueron a ver lo que pasó. Entonces el mensaje de Pablo fue interrumpido, mis hermanos. Y uno a uno comenzaron a salir para ver qué es lo que estaba pasando. Entonces cuando estaban todos ahí alrededor, pues comenzaron a llorar, ¿no? La verdad, porque uno se duele cuando a un hermano le pasa algo, pues uno se duele también. Y comenzaron a llorar, ¿por qué? Porque este joven estaba muerto. Recordemos, mis hermanos, que Lucas, el autor del libro de los Hechos, era médico y su veredicto fue contundente. Él dijo, ese joven está muerto. Fue contundente su veredicto. Pero, ¿qué fue lo que dijo Pablo?
¿Qué fue lo que dijo Pablo? Eso nos da un principio a nosotros, mis hermanos, cuando encontramos a un caído. Si encontramos a un caído, mis hermanos, debemos de escuchar las palabras de Pablo, que dijo, no se alarmen, ¿verdad? Y ese es el principio. De hecho, esto es lo primero que se recomienda cuando hay alguna situación de emergencia, ya sea un terremoto, un incendio, un huracán, un tornado. Lo primero que se recomienda es tener calma, ¿sí o no? Ante una tragedia. Y en lugar de decir, ya lo sabía, ¿verdad? En lugar de decir eso, o en lugar de alarmarte porque cayó alguien, lo que debemos de hacer es restaurar, mis hermanos, cuando alguien cae, en vez de alarmarte, ¿sí? Y ese es el ejemplo que vemos aquí con Pablo. Debemos de tratar de restaurar, ¿sí? Como dijimos la semana pasada, los abrazos son medicina. Y hay dos ejemplos en el Antiguo Testamento que hubo aquí una similitud como lo que hizo Pablo. Vaya por favor, el primer ejemplo está en primer libro de los Reyes, capítulo 17, verso 20. Primera de Reyes 17, 20. Ahí Elías, con el hijo de la viuda de Sarepta, se ve este ejemplo, mis hermanos. ¿Sí? ¿Lo tiene? Dice, y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, ahora la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir a su hijo. Verso 21, y se tendió sobre el niño 3 veces, es decir, abrazó al niño 3 veces, y clamó a Jehová, y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él, y revivió. Un abrazo aquí, mis hermanos, fue medicinal. Por supuesto, acompañado de fe, ¿sí? Y el otro ejemplo está en segundo libro de los Reyes. Vaya por favor, segundo libro de los Reyes. Y ahí vamos a ver algo semejante con lo que hizo el profeta. El profeta, este va a ser el profeta Eliseo, con el hijo de la Sunamita. Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Segunda de Reyes 4, 32. ¿Lo tiene? Dice, y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Y ahí se ve otra vez, ¿no? La fe. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. No solo vemos aquí el ejemplo, mis hermanos, de los profetas y del apóstol Pablo, ¿verdad? Sino que también, no solamente es el ejemplo de ellos, sino que también es un mandato, mis hermanos, para nosotros, ¿sí? No es que debemos de hacerlo de forma literal como lo hicieron ellos. Pero si vemos este mandato, este mandato sí lo vemos ahí en el libro de los Gálatas, mis hermanos, 6.1. Ese es el mandato para nosotros los discípulos. Vaya y búsquelo por favor, yo le voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. Este es un mandato para nosotros los discípulos. Gálatas 6.1, ¿lo tiene? Dice, amados hermanos, recuerden que yo le estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, amados hermanos, es decir, discípulos nacidos de nuevo. Si otro creyente está dormido, está dominado, es decir, vencido, no es que se está tirando en el bungee, ¿verdad? No es que está siendo dominado, sino que fue vencido, ¿verdad? Dice aquí, si un creyente está dominado, es decir, está vencido por algún pecado, ustedes que son espirituales
deberían ayudarlo a volver al camino recto con la ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Este mandamiento, mis hermanos, en ese texto tiene doble propósito. Si usted lo ve ahí. El primer propósito es la restauración del caído. Ese es el primer propósito. Y el segundo propósito, mis hermanos, está en la última parte, ¿sí? Y es llevarnos a reconocer nuestra propia vulnerabilidad, ¿sí? Aquella madrugada allá en Troas, mis hermanos, había surgido o había sucedido una tragedia, pero también ocurrió un milagro, ¿sí? Lo interesante de todo esto es que Pablo, mis hermanos, no hizo mucho énfasis en el milagro como se hace hoy en día. Ocurre un milagro y comenzamos a tratar de darle validez a nuestro ministerio por ese milagro que ocurrió, como si nosotros lo hubiéramos hecho, ¿sí? No, es que allá en mi iglesia ocurren milagros. No, es que estamos allí, todos oramos y nos reunimos en el Zoom y oramos y suceden los milagros. No, Pablo no le dio énfasis al milagro. Mire, aquí han ocurrido milagros. ¿Y cuántos se han enterado de algunos milagros de que le han ocurrido a algunos de aquí? Pero ¿cuándo los estamos diciendo o tocando trompeta de los milagros que han ocurrido aquí? No. Y vea el versículo 11 lo que hizo Pablo. Versículo 11. Dice, después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Fíjese, hizo una pequeña pausa, pasó un milagro y continuó dando su tema hasta el amanecer, mis hermanos. Y aquí 2 horas, hora y media de palabra, ya estamos así. Oh, ya tengo hambre, ya que termine. Ya quiero ir al McDonald's. Ya quiero ir al In-N-Out. Mires, habló largamente hasta el alba. Y así salió. O sea, ni siquiera durmió, así hizo su viaje el Pablo. Ni siquiera durmió, no descansó. Pablo no se quedó ahí clavado en el milagro. Él partió el pan y comió. Y dice que habló largamente hasta el alba y salió. Es lo que dice, ¿verdad? No les presumió ni les dijo, llamen a los canales de televisión de aquí de Troasvisión para que vean el milagro que hicimos. De este joven que cayó del 3er piso y que fue levantado. Nunca dijo eso Pablo, ¿verdad que no? Y eso es lo que hacemos los predicadores, mis hermanos, de la palabra. Predicamos, el Señor hace la obra y luego seguimos predicando. No dejamos que eso nos maree, mis hermanos. Hay que seguir predicando. Eso lo hace el Señor es el que hace las cosas. ¿Qué vimos el viernes? ¿Que somos qué? Y algunos dijeron, ¿me están oyendo? Somos siervos inútiles, mis hermanos, porque hacemos lo que tenemos que hacer. Amén. Subió otra vez, dice, y celebró la cena del Señor. Y este es nuestro propósito, mis hermanos. Anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Amén. Y Pablo lo hizo hablando hasta el amanecer. Y esta frase, mis hermanos, de que habló largamente hasta el alba, no es un monólogo que Pablo estaba ahí haciendo. No es un monólogo que alguien da. Es decir, que Pablo hizo un espacio para que hubiese preguntas y respuestas, ¿sí? La gente le preguntaba y él respondía. Y yo me imagino que estaban pregunta y pregunta y Pablo le respondía. Por eso se alargó la reunión, ¿verdad? Había una interacción. También testificaban algunos de lo que Dios hizo y estaban haciendo en sus vidas. No, pues así como el milagro de Eutico, yo también quiero testificar de que el Señor me sanó de esta enfermedad que yo tenía y a mí, y así, ¿no? Yo me imagino que estaban ahí testificando. Y esa fue una reunión larga, mis hermanos. Larga. Seguramente Pablo respondió preguntas y aprovechó también para enseñar principios como los que le voy a dar a continuación, mis hermanos. Ya para concluir. El primer principio que seguramente Pablo les enseñó fue este. Les dijo, aléjense
de las ventanas. Ese fue el primer principio. Suena como que da risa, pero aún dentro del redil de las ovejas, mis hermanos, hay ventanas, ¿sí? Y esos son puntos ciegos. Debemos de alejarnos de esos puntos ciegos, de esas ventanas, mis hermanos. ¿Cómo lo haremos? Alejándonos de esas ventanas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Exponiéndonos cada día a la palabra del Señor, en comunión con Él, rodeándonos de hermanos más fuertes en la fe que nosotros, siendo transparente con ellos y siendo transparentes, no decirles, ¿sabes qué? Estoy batallando con esta situación y necesito que ores por mí, o necesito que oren por mí. Siendo transparentes. De esa manera podemos alejarnos de esa ventana. ¿Sí o no? ¿Sí? Es decirle, hermano, fíjate que mi lucha es fuerte, mi batalla es fuerte. Y a veces estoy en la lona, pero me levanto y así ando. Entonces el hermano que es maduro espiritualmente va a decir, ¿sabes qué? Vamos a orar. Vamos a orar. Y en ese momento Él impone manos sobre ti, ora y lo pone en oración todos los días. ¿Sí? Tenemos que darle la libertad a ese hermano maduro en la fe para que nos exhorte y nos ayude a alejarnos de esa ventana. ¿Sí? El otro principio que seguramente Pablo les enseñó fue, no es lo mismo caerse solo que caerse acompañado. ¿Ah? Estar aislado del cuerpo de Cristo, mis hermanos, es solamente un síntoma de decadencia espiritual. También es un peligro el estar solo, porque una oveja que se sale del redil es presa fácil del lobo, mis hermanos, es presa fácil de los ladrones. Piense en esto, ¿qué hubiese sido de Eutico si al caer de la ventana no hubiera estado rodeado de hermanos? No habría un pueblo que le hablara al pastor, ¿verdad? Que le avisara al pastor. No hubiese habido un pastor que lo abrazara y lo restaurara. ¿Se fija cómo todo es un trabajo en equipo? ¿Sí? Si tú eres de los que dicen, yo no necesito congregarme, el Señor y yo nada más. Es más, todos allí en esa congregación son unos hipócritas. Mire, cada vez que usted venga con ese pensamiento, o usted cada vez que le venga ese pensamiento, abra su Biblia allí en Eclesiastés 4, 9. Ábrala, por favor. Eclesiastés 4, 9 y 10. Cada vez que a usted le venga este pensamiento de que el Señor y yo necesito congregarme, y es que ahí todos son unos hipócritas, yo solo puedo. Vea lo que dice Eclesiastés 4, 9. ¿Lo tiene? Dice, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. 10. Porque si cayeren, el uno le levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que le levante. Así que cuando usted diga, yo solo puedo, pobrecito de usted, mi hermano. ¿Sí? Otro principio que seguramente Pablo les enseñó fue darle gloria a Dios y gozarnos cuando alguien es restaurado. ¿Sí? Cuando un caído es levantado, mis hermanos, debemos de gozarnos, ¿sí o no? Que aún de esas cosas trágicas, el Señor puede enseñarnos y puede animarnos. Y eso es lo que significa a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es lo que significa. ¿Fue algo trágico? ¿Sí o no? Sí, pero el Señor de eso trágico hizo algo para su gloria que ayudó para que la iglesia estuviera bien. Le hizo un bien a la iglesia. Versículo 12 ya para finalizar, mis hermanos. Versículo 12 dice, y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Seguramente Pablo también les enseñó, mis hermanos, este último principio, ya para cerrar, ¿verdad? Todos estuvimos caídos en algún momento. Dice la palabra, por cuantos todos pecaron y están destituidos, es decir, están apartados, caídos, quedados cortos de la gloria de Dios. Todos íbamos hacia la muerte, mis hermanos, pero Dios nos abrazó, dando a su Hijo en rescate por nosotros. Y eso es lo que significa abrazar, mis hermanos.
Abrazar significa dar sin esperar nada a cambio. Dios nos abrazó así, mis hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cuando recibimos el abrazo de Dios, recibimos la vida eterna. Amén. La cosa es que muchos no se dejan abrazar, mis hermanos. No quieren recibir el abrazo. Se hacen los muertitos y no se dejan. Cuando quieres abrazarlos, te acercas y les... ¿Ah? No, espérate, hermano, déjate abrazar. ¿Ah? Entonces, cuando recibimos el abrazo de Dios, recibimos vida eterna. Y esta vida eterna trae consuelo a muchos, mis hermanos. Trae edificación para muchos. Ya para concluir, mis hermanos, vaya poniéndose de pie, por favor. Pónganse de pie. Quisiera que meditara un poco en esto. Si usted dice, ¿sabes, pastor? Yo soy un caído que voy a la muerte. No tengo a Cristo. Entonces déjate abrazar por Dios, mi hermano. ¿Sí? Por medio de Cristo, y recibe su salvación y la vida eterna. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? Simplemente creer que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Ese pecado que te tiene en esa condición de caído. Cuando reconoces tu pecado, mi hermano, mi hermana, cuando reconoces que estás lejos, apartado de la gloria de Dios, es cuando te conviertes en abrazable para Dios. Quizás estás caído siendo ya salvo. Si eres salvo y caíste, qué bueno que estás aquí. Dios te trajo con un propósito. Si este es tu caso, déjate abrazar, mi hermano, mi hermana. Queremos abrazarte, queremos restaurarte por medio de la palabra. La pregunta es, ¿estás dispuesto a recibir el abrazo? ¿O te vas a hacer el duro? Te vas a hacer el duro. Aquí hay un pueblo, mis hermanos, que quiere abrazarte. Hay una iglesia que desea servirte de esa forma. Amén. Y finalmente hago un último llamado, mis hermanos. Si has recibido ánimo por medio de este mensaje, entonces podemos afirmar el título de este mensaje, que es: hay propósito en las caídas. Así como la caída de Eutico, mis hermanos, que tuvo propósito, que esta caída se convierta en ánimo para toda la iglesia. Amén. Hoy queremos traer consolación a tu vida, mi hermano, mi hermana, por medio de la consolación. Y si tú reconoces o te reconoces caído, solo levanta tu mano. Solo levanta tu mano, y esa mano levantada significa: Señor, aquí estoy. Me rindo. Reconozco que no todo está bien, que no tengo todo bajo control. Estoy caído y necesito de un abrazo tuyo. Yo te invito a que levantes tu mano ahí al Señor, que reconozcas que necesitas un abrazo de Él. Y ahí con tu mano levantada dile al Señor: perdona mis pecados. No me había dado cuenta de cuán pecador soy, pero también ahora puedo entender lo que dice tu palabra, que a todos los que te recibieron y los que creen en tu nombre, les diste el derecho de ser tus hijos. Yo quiero ser tu hijo, Señor. Pasar de ser tu enemigo a ser tu hijo adoptivo y recibir este abrazo de la salvación, para recibir también el abrazo de tu iglesia, para poder ser restaurado. Obra en medio de este pueblo que está aquí. Sigue trayendo convicción de pecado, y que estas palabras queden clavadas allí en nuestra alma, para que puedan venir al arrepentimiento, para que tú puedas hacer la obra de salvación. Padre, también te rogamos por aquellos que, siendo discípulos, han caído a causa de su debilidad, a causa de su humanidad, a causa de haberse separado de la comunión contigo. Tú eres nuestra paz.
Tú eres quien trae bonanza en medio de nuestra tormenta. Si este es tu caso, hermano, mi hermana, dile al Señor: Señor, yo reconozco que estoy en la ventana y estoy tratando de satisfacer mi necesidad con cosas del mundo. Estoy tratando de buscar respuestas en el mundo, en mi carne, en mi orgullo. Padre, hoy vengo a ti rendido. Abrázame. Y el Señor te va a abrazar por medio de alguien. Y si tú no eres caído, yo te invito a que abras tus ojos y veas a tu alrededor, y si hay alguien que está con su mano levantada, que vayas y le des ese abrazo que él necesita, ese abrazo de consolación, un abrazo sincero, que te interesas por su condición espiritual y el bienestar y la santidad de esa persona. Ve y dale ese abrazo a esa persona. Si tú no eres caído, voltea a tu alrededor y darle ese abrazo. Padre, gracias porque tú nos enseñas aún de la caída de alguien, principios que nos consideremos a nosotros mismos. Bendito sea tu nombre, Señor, por los siglos. Oh, gracias, Señor. Trae restauración, Señor, trae consuelo.